Gerardo Robles Gil, psicólogo y astrólogo de Astropsicología. Voy a empezar la charla del día de hoy de los ritmos de la existencia. Le quise poner ese título porque estaba pensando en los altibajas que tiene nuestra vida. Las altibajas que tiene nuestra vida y cómo cuando estamos en el punto alto pues lo disfrutamos mucho, pero cuando bajamos, así como una onda tiene dos tiempos, uno de subida y uno de bajada, cuando bajamos, empezamos a bajar, sentimos que todo se va al catástrofe, que todo está yendo mal, que todo está sucediendo inesperadamente, pero la realidad es que, así como dice el sencillo adagio, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, también cuando estamos elevados en vibración, cuando estamos elevados en pensamientos, en estado emocional, pues no se puede permanecer así todo el tiempo. El cuerpo mismo tiene unos órdenes, tiene unos ritmos, ¿sí? Si quieren llamarles biorritmos, ritmos de el metabolismo, los ritmos hormonales, los ritmos circadianos, los ritmos del cerebro. Todos estos ritmos interactúan, son sistemas complejos interactuando. Y como todo sistema complejo, el ser humano no puede permanecer siempre en un mismo estado. Si hay una constante en el universo es el cambio, como bien lo han dicho muchos filósofos y psicólogos. Entonces, esta meditación va a tener que ver con esa subida y bajada de perspectivas, de experiencia, de estados de ánimo, de suerte, de ingresos, de bienestar físico, mental, emocional, espiritual o cuántico, como le queramos llamar. Para poder aguantar las caídas hay que entender que son una parte natural de la vida, hay que esperarlas. Y por ejemplo, ahora la semana pasada que acaba de salir Plutón de su retrógrado, pues podemos sentir esa caída, esa revolución en nuestra vida, esa revolución en donde sea que tengamos Capricornio. A mí me toca en mi tercera casa del pensamiento, ¿sí? Entonces significa una revolución en todas las formas en que nos aguantamos y nos aguantamos y nos aguantamos esa caída hasta que, híjole, queremos no caernos, nos aferramos a la situación que teníamos, que era buena, que se sentía bien, que teníamos dinero, que teníamos amor, que teníamos propiedades, y al aferrarnos la caída se hace más lenta. Los ritmos de las estrellas, del cielo, de los planetas, de las energías a las cuales estamos expuestos día a día, hasta la energía de la economía sube y baja irremediablemente. Cada divisa tiene su tiempo de vida y luego muere. Cada ciclo económico sube, baja y muere para volver a renacer. Ahí es donde Plutón nos enseña la lección del renacimiento, el volver a nacer, porque Plutón, que rige Escorpión, el signo más potente pero también el más difícil del zodiaco, nos habla de profundidad. Es agua, el elemento es agua y la modalidad es fija. Cuando estamos hablando de agua fija es quedarnos en la misma emoción, en el mismo inconsciente o en los mismos patrones inconscientes hasta que ya no es posible sostenerlos, hasta que ya no es posible aguantar más sin morir. Llega un punto donde es o cambio o muero. Y mucho antes de llegar a ese punto, lo ideal sería podernos concientizar de que un cambio es necesario. Pero para eso tenemos que estar observando nuestras vidas de forma consciente. Normalmente, como les decía la semana pasada,
nuestra mente funciona con una serie de mecanismos automáticos, compulsiones que nos llevan a repetir y repetir y repetir las mismas escenas una y otra vez, y sin saber que lo estamos haciendo, sin saber que va a caer esta situación. Entonces, si nos quedamos en el inconsciente y vivimos cada repetición como si fuera la primera vez que la hemos vivido, pues esta compulsión, este patrón, este ciclo que tenemos, sepamos o no que lo tenemos, pues va a seguirse repitiendo. Nunca me voy a dar cuenta que no estoy viviendo la vida en vivo. Estoy viviendo la vida en una serie de repeticiones compulsivas que no me llegan a ninguna parte. ¿Y cuál es la intención de nuestro inconsciente al momento de querer repetir una cosa una y otra vez? Y especialmente de haber olvidado el origen de esa repetición, porque esas compulsiones, esas que se sienten como una emoción que te hace actuar y reaccionar a tu medio ambiente de cierta forma, y es disparado por un evento, por una palabra, por una acción de alguien más, ¿sí? Pero ese solo es el disparador. Me está repitiendo un patrón que traigo desde mucho tiempo atrás, probablemente desde la infancia, mínimo desde la adolescencia. Especialmente esos primeros 3 años que los psicólogos hablan de que son los años esenciales de formación del inconsciente. Entonces, esa repetición tiene la intención de permitirme darme cuenta de qué está sucediendo. Sucedió un trauma en algún momento y en ese momento no se pudo resolver, o se resolvió de una forma tan dolorosa que no puedo concebirlo. Se convierte en una amnesia. Es como cuando estás con una pareja y luego cortas con una serie de problemas y dices, nunca más me va a volver a suceder, y luego empiezas a buscar pareja nueva después de un periodo de luto, de pérdida, y empiezas a buscar parejas y dices, no, voy a escoger la pareja que sea completamente lo opuesto a lo que había tenido la vez pasada. Lo escoges o la escoges y después de unos meses te das cuenta que estás viviendo lo mismo. Dices, pero ¿por qué si yo había escogido completamente lo opuesto? Sin saber que los opuestos son lo mismo en 2 escalas de la misma polaridad, ¿sí? Son 2 polos opuestos de la misma escala. Entonces, cuando vivo las cosas inconscientemente y no me doy cuenta de mis patrones, pues estoy viviendo la vida como un robot, automática, sin conciencia de lo que estoy haciendo, sin conciencia de que no soy libre, de que pienso que yo estoy reaccionando a la vida, pero no estoy reaccionando yo, está reaccionando mi pasado. ¿Cuál es la forma de salir de este ciclo de repeticiones que los indios de India hablan y nombran como el karma, la rueda del karma, la repetición constante de una y otra vez de los mismos patrones de vida, los mismos traumas? Es la conciencia. Y para poder llegar a la conciencia, lo primero que hay que hacer es enseñar al cerebro a poder tomar esos ciclos automáticos del cuerpo, de la mente, de las emociones, y transformarlos, abrirlos y sacarlos de lo automático para que podamos entenderlos, verlos, observarlos, saber lo que está pasando ahí. La próxima vez que me suceda esa repetición, me voy a dar cuenta que es una repetición, porque me da un sentimiento como de déjà vu, me da un sentimiento de que esto lo conozco, me da mala espina o me da muy buena espina. Pueden haber impulsos que vienen de la compulsión que se sienten muy muy bien o muy muy mal, y también puede haber impulsos emocionales que vienen de la compulsión que se sienten completamente raros, indefinidos. El asunto es que cuando respondo a la emoción sin conciencia, yo sé que eso no es mi personalidad, eso no soy yo, eso es compulsivo.
Entonces, al bajar el volumen del ruido mental que traigo, ¿sí?, puedo percibir aquello que antes era inconsciente y traerlo a la conciencia. La herramienta perfecta para hacer esto es la meditación. La meditación, la mayor parte del tiempo y en su forma más básica y sencilla, que los indios le llaman vipassana, que es atención a la respiración, intenta tomar ese ciclo automático que es la respiración y transformarlo en una acción consciente. El cerebro aprende por metáforas. Así como transformo algo que normalmente yo no me tengo que concentrar para respirar. No tengo que concentrarme para saber que me toca otro bocado de aire, que me toca otra bocanada. Entonces, al transformar ese ciclo que es automático, transformarlo en algo que lo controlo con mi conciencia, entonces estoy entrenando a mi cerebro para poder tomar ese ritmo y transformarlo en algo que es accesible a mi voluntad y a mi conciencia. Al mismo tiempo, el cerebro va a aprender que todos los ciclos que son automáticos se pueden transformar en conscientes. Y lo más básico, lo primero que hicimos en esta vida saliendo del útero materno es respirar. Ese fue el primer ciclo inconsciente que tuvimos en el momento de después de nacer. Claro, cuando se da la concepción, el latido del corazón es lo que sucede hasta a las primeras semanas, a los primeros 5 o 6 días, ya empieza a latir unas células como el corazón, pero eso sería más peligroso transformarlo en un proceso consciente. Aunque la aceleración o relajación de ese ritmo cardíaco también se va a ver afectada por nuestro ritmo respiratorio, que vamos a aprender a controlar. Entonces, los ritmos de la existencia tienen el sentido de hay que poder observar los ritmos a los que estamos expuestos. Los ritmos de nuestro cuerpo, los ritmos del universo, ya sea del país en el que vivimos, del mundo, los ritmos, digamos, hay unos ritmos Malenkovich, que son ritmos de miles de años. Los ritmos de las glaciaciones. ¿Qué tanta gente sabe que ahorita estamos en el borde del inicio de una glaciación? Este es un periodo interglacial. Eso no se sabe en el debate ecológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no está poniendo atención a estos ritmos más largos del planeta. A su vez, los ritmos personales de mi mente, de mi cuerpo, de mi metabolismo, de mis emociones, de mi inconsciente, cuando los hago conscientes, entonces puedo empezar a tomar control. Y el control debe de venir no desde el ego. Porque ¿qué pasa cuando aplico el control desde el ego? El ego es mi historia, la historia de mi cuerpo, la historia de mi vida desde mi infancia. Si yo tengo una percepción de que el mundo es de cierta forma, ¿sí?, esa percepción depende de lo que yo experimenté en mi corta vida. ¿Cuál es el promedio de vida de un ser humano? Antes eran 35 años, ¿sí?, antes de la tecnología y la revolución industrial. Y así fue durante milenios, ¿sí? Pero después de la revolución industrial, ahorita ya estamos en casi 80 y tantos años de promedio de vida, y tal vez no he checado últimamente, pero probablemente 90 años. Y a medida que avanza la tecnología médica aumenta mucho más. Entonces, no estamos conscientes de nuestros ritmos. Al estar conscientes de nuestros ritmos, de nuestra alimentación, de nuestra respiración, podemos conectarnos a lo que llamamos nuestro yo superior. Porque si tomamos control y nada más nos basamos en nuestra idea de lo que es la realidad, que es limitada, o sea, nuestra vida nada más implica tal vez ni siquiera un 0.0000001% de todas las vidas humanas que se han vivido, mucho menos cuando lo comparamos con todo el tiempo que ha existido el planeta Tierra.
Y si nos vamos a tiempos galácticos, pues es muchísimo menos. En realidad nuestra experiencia es como la punta de un alfiler comparada con una bandera, ¿sí? Entonces nos puede pasar otra vez, como mi ejemplo favorito, en este caso el de Fukushima, de el reactor nuclear de Fukushima que explotó cuando pensaron que sabían cuál podía ser la máxima ola posible. En la realidad, porque lo calcularon estadísticamente según la experiencia de los físicos y de los climatólogos japoneses, y aún pasándose de la experiencia por unos ciertos órdenes de magnitud, o sea, hicieron las bardas de protección de ese reactor nuclear porque estaba enfrente del mar, muchísimo más altas de lo que pensaban que iba a ser necesario. Llegó una ola mucho más grande de lo que pensaron que pudiera ser posible que existiera, destruyendo el reactor y haciendo que hubiera un derretimiento nuclear que casi puede acabar con la humanidad, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia, cuando nosotros podemos sabernos ignorantes y decir, no lo sé, y sabes que está bien no saber, y porque no lo sé me tengo que enterar, ¿sí? Porque no lo sé puedo aprender. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque los grandes sabios, a medida que crece su conocimiento, crece su exploración del universo, se dan cuenta que las preguntas solamente se multiplican, que todo el conocimiento es referencial y que la única verdad a la que tengo acceso es que existo. ¿De qué forma existo? Está a debatirse, ¿sí? Yo personalmente tengo una escala de certezas en donde del cero, donde el cero es totalmente seguro que esto no es verdad, o no tengo ninguna certeza de que algo es verdad, y el 10 es completa certeza. Todas las cosas que yo conozco las pongo entre el 2 y el 8. Nada nunca se ha aproximado a un nivel de certeza de 9 o a un nivel de certeza de 2. Sobre todo tengo algo de información, y hasta de las cosas más obvias puedo decir que hay duda, ¿sí? Hay amplio debate filosófico sobre si somos una simulación, si somos un cerebro en un jarrón conectado a una computadora como pudiera ser el Matrix. Pero la única forma de saber la verdadera realidad a la que estamos expuestos directamente de nuestra existencia, otra vez, de nuevo, es la meditación. Entonces vamos a empezar la meditación de hoy con la intención de saber que la única constante en el universo es el cambio, que la realidad no es accesible a mí, que la realidad está a varios pasos de distancia. Esos pasos se llaman percepción. Todo pasa a través del filtro de mis sentidos, ¿sí? Y no nada más a través del filtro de mis sentidos, sino a través del filtro de mi historia, de mis percepciones. Le decía ayer a mi mamá, es que no te das cuenta, mamá, que tú no estás viendo a nadie. No puedes ver a nadie, es imposible que veas a las personas. ¿Cómo? Me decía ella, es que no entiendo. Le digo, si tú ves un carro, tú sabes que es un carro porque en tu mente hay una figura de un carro representada en tus pensamientos. Y cuando ves una figura con tus sentidos, ¿sí? Lo que te reportan tus sentidos, esperemos que esté correcto, ves una figura que se asemeja a ese carro, lo comparas con la experiencia que tienes aquí en la cabeza y entonces dices carro, ¿sí? Y luego ves el color del carro y también lo comparas con tu experiencia de los colores. Entonces dices rojo cuando es rojo. Pero si no hay nada aquí que comparar con ese exterior, con ese estímulo externo, entonces simplemente no ves nada. Así los bebés tienen que aprender a ver, tienen que correlacionar lo que está afuera con el estímulo interno. Entonces todo lo que vemos en realidad son proyecciones.
creemos que vemos el mundo, pero solamente estamos viendo memorias. Solamente cuando nos abrimos a lo desconocido, a lo que ni siquiera nos podemos imaginar. Y ni siquiera nos lo podemos imaginar porque no está en las categorías de nuestro pensamiento. Entonces, estamos teniendo una apertura al universo tal y como es. Con eso vamos a empezar la meditación. Y les pido a los que estén viendo este video que tomen asiento cómodamente y empecemos a respirar conscientemente. Vamos a inhalar y después de cada inhalación aguantamos 5 segundos la respiración y luego soltamos la respiración y aguantamos 5 segundos para luego inhalar de nuevo y aguantar 5 segundos. Voy a empezar. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo. Puede haber una ligera sensación de pérdida de aliento. Esto es normal. Hasta pueden sentir un pequeño mareo. Es parte del proceso de oxigenación de la sangre. La sangre, entre menos oxígeno recibe, más oxígeno se hace capaz de llevar. Entonces, cuando nos aguantamos la respiración esos 5 segundos, después de la inhalación y la exhalación, estamos aumentando el potencial de la sangre, de la hemoglobina, para recibir el oxígeno. Cerramos los ojos y sentados con nuestras manos sobre las rodillas, o si estamos en posición de flor de loto, que es esta, también podemos poner las manos sobre las rodillas y continuamos respirando de esta forma. Inhalando, aguantamos 5 segundos, exhalamos, aguantamos 5 segundos. Y nos concentramos en el paso del aire desde nuestros pulmones hasta nuestra nariz. ¿Cómo se siente el aire cuando pasa por nuestra nariz y por nuestra garganta y hasta el fondo de nuestros pulmones? Sacamos la panza al inhalar, ya que se quiere respirar desde el diafragma y no desde el pecho. El pecho no se debe de mover, se debe de mover el diafragma y la panza. Aunque nos veamos gorditos, no importa. Así respirando, nos vamos a cerrar los ojos y a concentrar en cada parte de nuestro cuerpo. Primero nos concentramos en las puntas de los dedos de nuestros pies. Vamos a saber que nuestra concentración es la apropiada cuando sintamos un cosquilleo, como que se nos están durmiendo los pies. Esta sensación también es normal. Es una sensación como de mucha energía, mucho oxígeno que está entrando a esa parte de nuestro cuerpo. Cuando sintamos eso, entonces pasamos la atención a nuestros tobillos. Y al pasar nuestra atención a los tobillos, ahí va a concentrarse también esa sensación, ese sentimiento de oxigenación, de energía, de como unos piquetes de aguja. Cuando sentimos eso, pasamos nuestra atención a los chamorros, con los ojos cerrados y siguiendo con la respiración, aguantando 5 segundos al exhalar y 5 segundos al inhalar. Entonces pasamos nuestra atención a las rodillas. Sentimos cómo se relajan todos los músculos de las piernas hasta las rodillas. Y vamos soltando todas las tensiones que podamos tener. Entonces pasamos nuestra atención al resto de la pierna. Respirando igual. Concentrándonos tanto en nuestra respiración como
en las piernas. Luego pasamos a la cadera. Y cuando sentimos ese cosquilleo, pasamos entonces a la cintura y al estómago. Entonces pasamos nuestra atención al pecho. Y si alcanzamos a sentir el latido de nuestro corazón, eso también es bueno. Entonces, cuando sintamos ese cosquilleo, pasamos nuestra atención a las puntas de los dedos de nuestras manos. Cómo se sienten esas rodillas, el tejido del pantalón, del short o nuestra pierna. Y sentimos ese cosquilleo y pasamos nuestra atención a las palmas de las manos y a los dorsos de las manos. Pasamos nuestra energía y nuestra atención entonces a nuestros antebrazos y a los codos. Ahora el resto del brazo y a los hombros. Recordamos soltar todos los músculos. Cinco segundos al exhalar, 5 segundos al inhalar. Pasamos nuestra atención al cuello. Y a la nuca. Podemos dar un giro del cuello hacia cada lado, soltando toda la tensión que traigamos en los hombros y en el cuello. Y pasamos nuestra atención a la cara. Soltamos la mandíbula, dejando la boca entreabierta con un pequeño espacio entre los labios. Es útil tener una leve sonrisa, muy leve. Solamente sonreímos un poco y entonces ponemos nuestra atención en el punto en medio de nuestras cejas, justo en medio de nuestra frente, al que le llamamos el tercer ojo. Nos enfocamos ahí y con los ojos cerrados vamos a voltear nuestra mirada como si nuestros párpados fueran transparentes y pudiéramos ver a través de nuestra frente, y vamos a cruzar los ojos aquí, en el centro de la frente. Al hacerlo, vas a saber que lo estás haciendo bien porque vas a sentir esa oxigenación en ese punto, vas a sentir una activación y vas a empezar a sentir tu cerebro de una forma en la que no lo habías sentido si no has meditado. Entonces pasamos la atención a la coronilla y al centro de la coronilla. Ahora vamos a imaginar que estamos ante un río. Este río está seco. Seguimos respirando, aguantando la respiración tras la exhalación y tras la inhalación. Este río está seco, es un lecho de un río que solo contiene piedras, lodo seco y resquebrajado, rojizo. Y podemos sentir que hay una cierta emoción de escasez que llega con esa imagen del río. Es una emoción de que tenemos sed. Algo falta ahí. No hay mucho movimiento, hay mucho sol. Hasta podemos sentir algo de hambre. Entonces,
empieza a nublarse lentamente el cielo. Al nublarse el cielo, empieza a chispear. Es un momento en el cual las cosas deben de cambiar en ese terreno, en esa tierra. Porque si no cambian, la vida no volverá. Es como esa vuelta de Plutón, esa revolución, ese retrógrado. Entonces, de las pequeñas chispas que caen, empezamos a escuchar un rugido que viene de montaña arriba, en dirección del origen del lecho del río. Y se escucha cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Sabemos entonces que viene algún desastre, alguna ola, no sé de qué tamaño, viene a arrasar con el lecho del río. Y si no me muevo rápidamente, entonces va a arrasar conmigo también. Encuentro un pequeño islote en medio del río, en medio del seco lecho del río, donde el terreno está más alto y me puedo proteger. Entonces me subo a esa pequeña isla y al subirme, justo al plantar la segunda pierna en el suelo, puedo ver cómo viene la ola de la montaña, ya que en la montaña está lloviendo, aunque yo todavía no lo puedo ver o percibir. Pero esa ola viene y arrasa con todo lo que hay en el lecho del río y limpia todo el lecho del río. De repente siento un alivio al haber limpiado todo lo que había ahí y al haberme salvado de un posible ahogamiento. Entonces me siento en esta isla al lado del árbol, esperando a que bajen las aguas, pues no me puedo arriesgar a cruzarlas en este momento. No tengo nada que hacer más que considerar la suerte que tengo de haber tenido esa percepción, de haber estado abierto a saber que ese rugido era una ola y que no era mi imaginación y que no era algo más. Y mi presencia de mente me permitió salvarme de una posible muerte. Entonces me siento a dar gracias al universo y me siento a ver qué rugidos interiores tengo, ante qué olas desconocidas, ante qué inundaciones repentinas tengo que prepararme, qué sistemas dentro de mí, dentro de mi mente, qué compulsiones están listas para romperse y están cerca del punto en donde si no cambio, moriré. Entonces hago un trato con el universo. No le voy a tener miedo a la caída. Es más, voy a adelantarme a la caída y voy a sacrificar lo que tenga que irse para que pueda renovarse mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi economía, mis relaciones y mi vitalidad. En ese momento empieza a llover, ya no está chispeando, y entonces ya el río ha bajado su furor y puedo, quitándome los zapatos, entrar
seguramente, y cruzar hasta la orilla para volver a casa. Al sentir el agua siento toda esa energía que sentí en mi cuerpo hace unos momentos, todas esas cosquillas, ese cosquilleo, esa oxigenación, la siento reactivada y sube a través de mi columna hasta mi frente, como energía Kundalini. Entonces puedo abrir los ojos y sentirme renovada, renovado y lista o listo para afrontar las revoluciones que puedan venir, detectarlas a tiempo y antes de que sea el momento de matar o morir, adelantarme y soltar por mi voluntad todo lo que se necesite soltar, pues sé que si llega el momento donde no tengo opción, va a ser mucho más doloroso. Cuando estén listos pueden abrir los ojos y volver al presente. Eso es el fin de la meditación del día de hoy y espero que nos deje bien preparados para poder ver todos los cambios que constantemente estamos enfrentando en nuestras vidas. Disculpen. Y que podamos adelantarnos un poquito al universo y en vez de aferrarnos a lo que pensamos que es nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestras posesiones, poder soltar, ir con la corriente y afrontar los cambios desde la conciencia. Que tengan un hermoso día y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Parque Rufino Tamayo, si nos pueden acompañar. Gracias.